Abrimos nuestras Biblias al libro del profeta Isaías, capítulo 61. Para los que nos visitan, nosotros estamos estudiando en este primer trimestre del año una de las doctrinas bíblicas que nosotros como iglesia local creemos son importantísimas y necesarias para que la iglesia pueda andar en unidad. Y esa doctrina que estamos estudiando es la doctrina de la libertad cristiana, que como hemos dicho en los largos de estas semanas, es una doctrina fundamental del evangelio. Es por eso que nosotros la debemos defender, como dicen, a capa y espada. Porque si no defendemos y no entendemos la libertad cristiana, estamos atentando contra el evangelio bíblico. Entonces, aquí en Isaías 61, y mi intención, como les he dicho, es ir a lo largo de las Escrituras para que ustedes vean que esta es una doctrina bíblica. En Isaías 61 se nos profetiza a nosotros que el Mesías vendrá. Y el Mesías iba a venir al mundo con un propósito. Y eso es lo que vamos a leer en Isaías 61. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Dice así Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Obviamente esto es una profecía futura para el profeta Isaías y el pueblo de Israel en ese entonces. Pero una profecía que apuntaba a algo nuevo que el Señor iba a hacer, a ese nuevo pacto que Él iba a traer a su pueblo, o que Él iba a hacer con su pueblo. Algo que era totalmente nuevo. Y todo el lenguaje que vemos aquí es de la obra de Cristo en favor de su pueblo. Eso es lo que está hablando, esa es la profecía de lo que Cristo, este ungido, este Mesías de Jehová, vendría a ser a favor de su pueblo. Y vean que si ustedes leen ahí, esto es el Evangelio. ¿Y qué es parte fundamental del Evangelio? La libertad que este Mesías iba a traer a su pueblo. Libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y eso era lo que éramos nosotros, esclavos del pecado, Satanás y el mundo. ¿Y qué hizo Cristo? En su obra en la cruz del Calvario nos dio libertad, nos libertó. Eso está profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces,
Es por eso que nuestra confesión le da tanta importancia a la doctrina de la libertad cristiana. Y como les he dicho, o sea, este capítulo 21, por eso es que introduce toda esta tercera parte de la confesión. Porque es fundamental entender qué es lo que somos nosotros ahora en Cristo. Y entonces, volvamos a leer el párrafo 1. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás y el dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley. Pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judía. Y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia y tienen una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. Entonces la libertad cristiana es, esto es lo que el párrafo 1 dice, la definición de la libertad cristiana es primero algo que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Tuvo un precio, la vida de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, la confesión también nos dice que la libertad cristiana consiste en una serie de cosas. Y las primeras 10 cosas que dice la confesión que consiste la libertad cristiana es en ese aspecto negativo. Es decir, consiste en la libertad de la culpa del pecado, la libertad de la ira condenatoria de Dios, la libertad de la severidad y maldición de la ley. También consiste en ser librados de ciertas cosas, de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás, del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, no de las aflicciones, sino del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. En eso consiste, en su aspecto negativo, la libertad cristiana. Pero según nuestra confesión, la libertad cristiana también consiste en una serie de privilegios. Ahora, el doctor James Renihan le llama así, ¿verdad? O sea, una serie de privilegios. Yo considero que todo eso que hemos dicho antes, en aspecto negativo, también es un privilegio, ¿verdad? Lo que yo lo veo más bien es, la libertad cristiana consiste también en algo positivo, algo en lo que nosotros somos libertados de algo para poder hacer algo, ¿verdad? Claro que es un privilegio, pero todo esto que hemos visto hasta ahora son privilegios que la libertad cristiana nos da. Entonces, la libertad cristiana es una libertad de algo para algo. Nos lleva de un lugar a otro. Y vean lo que dice la confesión. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en, y ya todo eso, esa parte lo vimos, pero también dice, también consiste en su libre acceso a Dios, en rendirle obediencia a Él, no por temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. También dice, acercarse al trono de la gracia y una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios. Entonces, la libertad cristiana consiste también en los siguientes privilegios, aparte de los que ya vimos. Nuestro libre acceso a Dios, el poder rendirle obediencia a Él, el acceso al trono de gracia y una comunicación más plena del Espíritu Santo. Entonces, veamos el primero de estos privilegios. Para John Owen, que muchos han considerado es el príncipe de los puritanos, este es el mayor privilegio del Evangelio. Que los creyentes en toda su adoración, dijo él, tengan la libertad, valentía y confianza para entrar delante de la presencia de Dios. Entonces, para Owen, este es el mayor privilegio de los cristianos. Lo que nos da la libertad cristiana, el acceso libre, sin restricción a Dios. ¿Y por qué es este el mayor privilegio?
Bueno, si entendemos el Evangelio, es por nuestra inaccesibilidad a la presencia de Dios en nuestro pasado. El acceso libre a Dios es nuestro mayor privilegio en la libertad cristiana en el Evangelio, porque nuestra inaccesibilidad a Dios ha sido nuestro mayor desastre en nuestra vida. Es lo peor que ha traído el pecado a nosotros, nuestro acceso a Dios. Entonces vayamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Para más de lo que está pasando aquí, lo que yo quiero que veamos es lo siguiente. Dios está hablando con Adán. Dios está hablando con Adán en el huerto del Edén, después de crearlo. Y no le pasó nada a Adán. Bueno, Adán era perfecto. No había pecado en él. Era santo y justo. Entonces por eso podía tener acceso a Dios. Y Dios hablaba personalmente con él. ¿Podemos hacer eso ahora? ¿Cualquier hombre puede hacer eso ahora con Dios? Que no sea en Cristo. ¿No? Adán tenía ese privilegio. Hablar cara a cara con Dios. En el huerto del Edén, Dios lo instruía personalmente a él. Ahora, ¿qué pasó? Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Qué dice? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Pueden ver el contraste de la vida de Adán aquí? En un momento de su vida, hablando cara a cara con Dios, siendo instruido por Él, y después siendo echado por Dios de su presencia. No más me podrás ver, no más te voy a hablar. Es más, pondré querubines por si te atrevieras a tratar de volver a entrar al Edén, quedes totalmente destruido. Esos querubines, lo que le están representando a Adán era su inaccesibilidad ahora a Dios. ¿Pero qué causó eso? Su pecado. El pecado de Adán fue lo que trajo la inaccesibilidad de Adán hacia Dios. Ya Adán no podía comunicarse con Dios. No tenía acceso libre a Dios por su pecado. Eso es lo terrible. Sí, cuando nosotros entendemos que Dios es lo más grande que existe, que Dios es lo más bello y lo más hermoso y lo que todos nosotros deberíamos desear, y hemos perdido eso. Por eso que el hombre sin Cristo no puede entender la belleza del cristianismo y de Cristo. Porque ellos no entienden quién es Dios, no conocen a Dios. No es que por nosotros sí, porque Cristo ha abierto nuestros ojos, nos ha mostrado la verdad de nuestro Dios, y es al que nosotros queremos llegar. Por eso que hablamos hace unas semanas, ¿verdad? ¿Qué nos importa a nosotros morir?
¿Por qué se preocupa el incrédulo por su muerte? Porque no sabe, él sabe lo que va, al juicio. Pero nosotros, ¿a qué nos lleva la muerte? Delante de la presencia de nuestro Dios. Bueno, eso lo perdió Adán por su pecado. Y todos nosotros en él. Éxodo 3. Obviamente Dios inició después de la caída de Adán, puso en acción su plan redentivo, ¿verdad? Un plan que él había dado en la eternidad, pero en el momento en que Adán peca, Dios pone un plan redentor para el hombre, para su pueblo. Entonces él empieza a hacer cosas para que el hombre pueda volver a lo que perdió. Pero vean aquí en Génesis capítulo 3, en los primeros 5 versículos dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Tenía acceso libre Moisés al Señor? No. Yo soy santo, usted no lo es. No se acerque o va a ser consumido. No se acerque. Entonces, de nuevo, vemos esa inaccesibilidad que trae el pecado a la vida de los hombres. No tienen ese acceso libre a Dios. Éxodo 24. Versículos 1 y 2. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Entonces, ¿quién era el único que podía acercarse un poco a Dios? Moisés. ¿El resto del pueblo? No. De hecho, el pueblo está muerto de miedo de lo que está pasando. Y ellos mismos dicen: no, anda y habla tú con Jehová, no nosotros, para que no muramos. Levítico 16. Versículos 23 y 24. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Levítico 16 nos muestra a nosotros lo que el sacerdote debía hacer en el día de la expiación, que era el día en donde Dios iba a expiar los pecados del pueblo de una manera ceremonial, una vez al año. Pero ¿quién era el único que podía acercarse a Dios? El sumo sacerdote nada más. Y una vez al año. Y tenía que hacer todo un ritual de purificación para poder entrar al lugar santísimo y poder hacer la expiación por el pueblo. Pero solo uno. El resto del pueblo, si alguien osaba hacer eso, iba a morir. Ellos tenían su acceso a Dios era prohibido totalmente. Solo uno era el sumo sacerdote, y una vez al año. En Isaías 59. Isaías 59. 2 capítulos antes del capítulo que leímos, leemos por qué era necesario este Mesías ungido que viniera a libertar.
Isaías 59, 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no escucha al pecador, no porque no puede, porque Dios es santo. Y el pecador sin Cristo, eso sí, el pecador sin Cristo no tiene a un mediador, no tiene un recurso para poder accesar a Dios. Dios dice, sus pecados han hecho división entre ustedes y yo. Han ocultado mi rostro para que yo no los escuche. ¿Ven el problema que trajo el pecado? La inaccesibilidad a Dios. Dios no nos escucha. No escucha al hombre sin Cristo. No escucha al hombre que no tiene sus pecados perdonados, que no ha sido justificado. Dios no lo escucha. Mateo 27, 51. Jesús ha muerto. Él ha dicho, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ha entregado su espíritu y dice esto en el versículo 51. Mateo 27, 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué era lo que representaba esa inaccesibilidad a Dios al pueblo? ¿Dónde estaba Dios en el templo? En el lugar santísimo. ¿Qué dividía el lugar santísimo del lugar santo? El velo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, ni siquiera el sumo sacerdote, solamente una vez al año. Pero cuando Cristo muere, compra la libertad de su pueblo, el velo se rompe, se rasga de arriba abajo y se cae, dándonos a entender a nosotros que ahora hay libre acceso a aquellos que han creído en Cristo, que están en Cristo, a Dios. Ya no hay nada que los separe a ustedes de mí. Pueden entrar y tener acceso a mí. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Por qué Israel tenía miedo de ir a adorar a Dios cuando estaba Dios en el monte, con truenos y trompetas? Porque ellos eran esclavos, ya no de Egipto, del pecado. Pero ahora nosotros en Cristo no tenemos ese espíritu de esclavitud. Hemos sido libertados ya por el Señor Jesucristo. Somos libres. ¿Para qué? Para accesar a nuestro Dios como un niño se acerca a su Padre. Con toda confianza. Abba, Padre. Eso logró Cristo en la cruz por nosotros. Hebreos 10. Pasaje ya lo hemos leído en estas semanas, pero Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, vean lo que ha expuesto el autor antes, en el capítulo 10. Cristo ha sido el perfecto sacrificio. Él perfeccionó a su pueblo una vez para siempre. En el 19 dice, así que, o sea, por todo eso que acabo de decirles, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese es el llamado de Dios a su pueblo ahora en Cristo. Acérquense a mí con toda confianza. Libre acceso a Dios por Cristo. Por Cristo. Libre acceso a Dios. Cristo quitó nuestro pecado. Aquello que nos impedía accesar a Dios, Cristo lo quitó. Dios lo ha perdonado ya en Cristo Jesús. Cristo nos ha justificado a nosotros, nos ha dado su justicia. Y Dios nos ve ahora perfectos como Cristo sin serlo. Pero por la fe en Cristo somos perfectos. Y ahora sí, sin pecado y justos delante de Dios, podemos accesar al Padre con toda libertad. Por eso es que John Owen hablaba de esto como el mayor privilegio que nos da la libertad cristiana. Hacer lo que perdimos en Adán. Cristo entonces estamos viendo, lo hemos visto en Génesis y lo estamos viendo ahora también. Cristo está revirtiendo todo lo que sucedió en Edén. Perdimos nuestro acceso a Dios, Cristo lo vino a revertir. Todo el universo fue corrompido por el pecado de Adán. Dios lo va a cambiar y va a hacer nuevos cielos y nueva tierra al final. ¿Para qué? Tiene un propósito. Porque es que todo Dios está revirtiendo todo para que se cumpla su deseo al principio. Él y su pueblo por la eternidad. Su pueblo con Él por la eternidad. Eso es el plan. Ahí vamos. Gloria a Dios. Pero también la libertad cristiana consiste en rendirle obediencia a Dios. Lo que nosotros debemos tener claro es que la obediencia a Dios no debe ser un yugo para el cristiano. La obediencia al Creador no debe ser un yugo para el cristiano. ¿Por qué tengo que venir el domingo a la iglesia? ¿Por qué todos los domingos? ¿Por qué tengo que cuidar de mi esposa y mi familia? ¿Por qué no me puedo dar un día para mí y mis amigos? ¿Por qué tengo que leer la Biblia todos los días? ¿Por qué no puedo decir una mentirita blanca? ¿Por qué? Eso no debe ser la ley para el cristiano. La obediencia a Dios no debe ser así. La obediencia es la expresión, mis hermanos. Nuestra obediencia a Dios es la expresión de nuestra libertad en Cristo. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando desobedecemos a Dios y pecamos, nos estamos poniendo en esclavitud. Pero cuando obedecemos a nuestro Padre Celestial, cuando obedecemos a aquel que nos ha comprado y que nos ha hecho sus esclavos, estamos viviendo en libertad. Obedecer a Dios es libertad. ¿Por qué pecamos? Porque no entendemos eso. Creemos que el pecado es más bien libertad. Y por eso es que el mundo vive así, porque ellos creen que viviendo como les da la gana, son libres. No, se están esclavizando más. El cristiano que obedece a Dios es el libre verdaderamente. Obedecer no es esclavitud. La rebeldía, la vida de desobediencia es la vida de esclavitud. Vivir para el mundo es esclavitud. Vivir para las cosas de este mundo es esclavitud para el cristiano. No es libertad, es esclavitud. Esos espíritus libres, como se llaman la gente ahora, ¿verdad? Son esclavos.
Son esclavos. Eso es lo terrible del pecado, que ellos no pueden ver que su rebeldía es la expresión de su esclavitud. Cristo le dijo a los judíos en Juan 8, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permanecen, si ustedes obedecen mis palabras, serán verdaderamente libres. Entonces, ¿qué hizo Cristo? En la cruz del Calvario cambió nuestra disposición. Cambió nuestro corazón y nos dio una nueva disposición. Y ahora no queremos rebelarnos contra Dios. Claro, ahí está el pecado en nuestra carne, que es lo que desea rebelarse. Pero nuestro corazón, nuestro espíritu, que son nuevos y tenemos al Espíritu Santo y nosotros también, no quiere eso, quiere obedecer a Dios. Lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7. Si mi carne quiere pecar, pero mi espíritu no. Mi espíritu no. Y un día Cristo va a quitar esa carne de mí. Por eso alabo al Señor, dice Pablo. Isaías capítulo 1. Es imposible no predicar con una clase así, ¿verdad? Isaías 1, versículos 2 al 4. Esto es Israel. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y así éramos todos y cada uno de nosotros sin Cristo en el pasado. Y si usted está aquí y usted no ha creído en Cristo, esta es su verdad. Esto es lo que Dios dice de usted. Usted es un rebelde. Usted conoce a Dios, por lo menos conoce que Dios lo creó, que Dios es Dios. Usted sabe en su interior que usted ha desobedecido a Dios. Esa es su realidad, sin Cristo. Isaías capítulo 30, versículos 9 al 11. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. ¿Por qué creen ustedes que el mundo quiere ir quitando y ha ido quitando la lectura de la Biblia en las escuelas públicas? Eso es lo que ellos quieren. Quitad delante de mí al Santo de Israel. No quiero escuchar más. No quiero ser confrontado con mi Creador. Quiero seguir esta vida de rebeldía. Eso es lo que es el mundo ahora. Y así, mis hermanos, éramos nosotros sin Cristo. No me hable a mí de Dios. Yo quiero seguir mi vida de pecado. Eso éramos nosotros sin Cristo. Y así seríamos nosotros si Cristo no nos hubiera salvado. Ahí estaríamos nosotros, todavía esclavos a nuestra rebeldía. Pero ¿qué hizo el Señor? Jeremías capítulo 32. Versículos 37 al 40. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí.
Cristo compró para nosotros el privilegio de poder obedecer a Dios. ¿Cómo? Muriendo en la cruz, cambió nuestro corazón, quitó ese corazón rebelde y duro y nos dio un nuevo corazón, con su ley escrita en ese nuevo corazón, para que ahora nosotros amemos la ley de Dios, amemos y deseemos obedecer a nuestro Dios, que ha hecho eso por nosotros en Cristo Jesús. Y no solo eso, nos dio su Espíritu Santo para que podamos seguir esas cosas, para que podamos obedecer. Eso hizo Cristo por nosotros. Revirtió todo, lo cambió. Y puso su temor en nosotros. ¿Por qué los hombres sin Cristo viven como viven? Porque no hay temor de Dios en sus corazones. Porque es que el creyente busca y desea obedecer a su Dios porque Dios ha puesto su temor en ellos. Juan capítulo 10. La Biblia le dice al incrédulo, usted no tiene que hablar malas palabras, no tiene que mentir, tiene que tener un corazón puro. Y el incrédulo dice, le entra por aquí y le sale por aquí. Pero ¿qué hace aquel por el cual Cristo compró su libertad? Juan 10, 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué es lo que hace una oveja? Obedece la voz de su pastor. Cuando el pastor, nunca he visto un pastor ni he conocido ovejas, así un rebaño de ovejas siguiendo nunca, no he visto. Pero he visto videos. Y he escuchado cuando el pastor las llama y todas las ovejas vienen a él. Por eso es que Cristo usa esa ilustración. Porque sus ovejas, los creyentes, escuchan la voz de su pastor y le siguen. Cuando su amo, su Señor les dice, vamos por acá, este es el camino, ahí van sus ovejas. No se desvíen, no, para acá no. Ese estilo de vida no, esos vestidos no, esa manera de pensar no, así es como tenemos que vestir, así es como tenemos que hablar, así es como tenemos que pensar. Este es el camino que hacen sus ovejas. Escuchen, obedecen. Poco a poco, los que no son ovejas y son cabras mezcladas entre las ovejas, se van a notar. Porque se van a empezar a ir a desviar y después se van. Porque no son ovejas. Pero las ovejas de Cristo escuchan su voz y le obedecen y le siguen. Yo pensé que íbamos a terminar. Ahora, la confesión dice, para terminar en esta mañana, dice que esa obediencia a Dios no es por temor servil. Es decir, no es por miedo a ser condenados. Si no haces esto, te vas al infierno. Entonces, por temor servir, nosotros obedecemos a Dios. No, no es por eso. Así no es como obedece el cristiano. Romanos 8:1 dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces el cristiano ya no obedece por miedo a la condenación, porque sabemos que ya no hay condenación para nosotros. No es porque el creyente ve a Dios como un amo severo y fuerte y rudo. Todo lo contrario, para el creyente Dios es un Padre amoroso, un Padre lleno de misericordia, un Padre lleno de gracia. El creyente obedece no por temor, sino por amor a su Padre. Es como el hijo, ¿verdad?
Qué gozo trae el padre cuando uno le dice algo al hijo y el hijo, sí, papá. Y va y lo hace porque ama a su padre y porque quiere agradarle, porque quiere que su padre esté feliz y contento. Así es como el cristiano debe servir a su Dios y así es como le obedece, con amor filial, el amor de un hijo a su padre. Lucas 1:73. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Esto lo dijo Dios como una profecía. Una vez que Dios los salve, ustedes le van a servir a Él sin temor. Sin temor. Primera de Juan 4:18, ya para terminar. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El cristiano obedece no por temor, porque ya el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones echa fuera el temor. Ahora le servimos a Dios por amor, entendiendo el evangelio, entendiendo la libertad que Cristo nos ha dado a nosotros por lo que hizo en la cruz del Calvario.